este su canal preferido de información jurídica. Como lo prometido es deuda, en nuestro podcast pasado les comentamos que este siguiente podcast hablaría todo sobre derecho mercantil. Y bueno, pues aquí nos encontramos de nuevo con ustedes. Como ya lo dije, este podcast hablará sobre derecho mercantil, como cuál es su concepto, que seguramente ustedes ya han de tener noción. Y si no, aquí lo explicaremos detalladamente tomando en cuenta los diferentes puntos de vista de autores. Hablaremos también de las fuentes del derecho mercantil mexicano, sujetos del derecho mercantil, sociedades mercantiles tales como sociedad en comandita simple, en nombre colectivo, sociedad cooperativa, entre otras, y de todas estas sus generalidades. Abarcaremos también sociedades irregulares, la sociedad anónima que será explicada a grandes rasgos, títulos y operaciones de crédito con características y concepto, contratos mercantiles y operaciones de crédito, y como tema final, derecho internacional en los actos de comercio. Súbele el volumen al video, ve por unas deliciosas botanas y siéntate cómodamente a escuchar de todos estos temas que te serán de muchísima ayuda si eres estudiante de derecho, o que seguramente te van a interesar si trabajas o eres dueño de algún negocio o empresa, o si es que estás a punto de emprender alguna sociedad mercantil. Estamos más que listos para comenzar y pues bueno, sin más preámbulos, ¡comencemos! Actualmente es imposible definir el derecho mercantil basándose únicamente en el concepto económico de comercio. Esto se debe a que el campo de aplicación de las normas mercantiles se ha ampliado más allá de la noción de materia mercantil. De esta forma, gran parte de los negocios y actos regulados por el derecho positivo mercantil tiene esta denominación porque la ley los califica como tales. En México, el derecho mercantil, al igual que el derecho civil, como ya sabemos, pertenece al derecho privado. Existe uno al lado del otro, de forma separada, ya que el derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, y el derecho mercantil... Antes de irnos de lleno a las definiciones de derecho mercantil, es necesario decir que nació como una rama autónoma de la ciencia jurídica, que tuvo como antecedente más remoto el trueque, pero fue a partir del uso de las costumbres aisladas que regulaban la actividad de los comerciantes, que se dio a notar, siendo necesario promulgar normas aplicables al comercio dentro del derecho civil. Ahora sí, explicaremos 3 definiciones desde el punto de vista de diferentes autores. Comencemos con la primera definición de derecho mercantil. Y es que referente a lo anterior que dijiste, Karen, y con base en los principios básicos que se desprenden de la lectura de los artículos 1, 3 y 4 del Código de Comercio, se propone esta definición. El derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula las distintas relaciones jurídicas que se derivan de los actos de comercio y que se establecen respectivamente entre comerciantes, así como las normas constitutivas de las sociedades mercantiles e instituciones de crédito como sujetos colectivos. Seguido, la segunda definición es acuñada por Mantilla Molina, que afirma que el derecho mercantil es el sistema de normas jurídicas que determinan su campo de aplicación mediante la clasificación de mercantiles dadas a ciertos actos y regulan estos y la profesión de quienes se dedican a celebrarlos. Y como tercera definición, tenemos que el derecho mercantil es la rama del derecho privado que regula los actos del comercio, la organización de las empresas, las actividades del comerciante, ya sea este individual o colectivo, y los negocios sobre cosas mercantiles. Yo creo que ahora que hemos escuchado todas estas definiciones, podemos decir, o más bien definir en base a estas, que el derecho mercantil no es más que nada que conjunto de normas jurídicas que regulan los actos jurídicos en materia de comercio involucrando sociedades mercantiles, dadas entre productores y consumidores. Es importante recalcar que el derecho mercantil es una rama clave del ejercicio jurídico para perseguir la justicia y la equidad financiera y económica, y combatir la corrupción y el delito al poner reglas claras y normativas para todo acto comercial. En la actualidad, el derecho mercantil constituye una disciplina independiente y autónoma, que ha desarrollado una legislación propia. No obstante, su origen fue consuetudinario, es decir, basada en la costumbre y los usos o formas en las que se celebraban los actos de comercio, que, de manera reiterada,
dieron lugar a la formación de las leyes mercantiles. Las fuentes del derecho son los actos o hechos de los cuales se emana la norma jurídica. También se les vincula con los órganos normativos, creadores de las normas que componen el ordenamiento jurídico, así como los factores históricos que inciden en la creación del derecho. Sabemos que existen 3 fuentes del derecho privado general, las cuales son las fuentes reales, históricas y formales. Comencemos con las fuentes reales. Y esta hace que nos hagamos la pregunta de ¿dónde se basa la norma jurídica para elaborar su contenido? Bueno, pues se basa en aquellos fenómenos sociales que contribuyen a la formación del derecho, y esto se manifiesta dentro de una convivencia que día con día se efectúa en la sociedad. O sea, ¿quieres decir que son los modos mediante los cuales nace el derecho? ¡Exacto! Un ejemplo en el derecho mercantil es la naturaleza de los hechos que afectan la relación jurídica entre los comerciantes o la propia realización del acto mercantil. De acuerdo. ¿Y qué me pueden decir sobre las fuentes históricas? Las fuentes históricas también hace que nos hagamos una pregunta, y esta es, ¿de dónde surge la norma jurídica? Bueno, pues nos responde con que son aquellos documentos, leyes e instituciones pasadas que sirven de base para la redacción de nuevas leyes. Por ejemplo, la extinta ley de quiebras y suspensión de pagos. Dentro de la clasificación de las fuentes del derecho, las que podríamos considerar las más importantes son precisamente las fuentes formales. Estas fuentes las podemos entender como los procesos de creación de las normas jurídicas que comprenden los procedimientos y métodos o modos de carácter formal por medio de las cuales se producen normas jurídicas. Dentro de esta fuente formal, me parece ser, se deriva la legislación, la costumbre y usos mercantiles y la jurisprudencia. Así es, Karen, estás en todo lo correcto. ¿Te parece si empezamos hablando sobre la legislación o también llamada ley mercantil? Como lo vimos en el podcast anterior, la legislación emana del Poder Legislativo, Cámara de Diputados y Senadores, por medio del proceso legislativo contemplado en la Constitución. Asimismo, el Poder Ejecutivo también participa en dicho proceso, pero únicamente en cuanto a la facultad reglamentaria que le es conferida en el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cuanto al proceso legislativo en materia mercantil, está constituida tanto por leyes de contenido mercantil como por reglamentos administrativos, decretos e inclusive tratados internacionales ratificados por las autoridades correspondientes. Ejemplos de actos legislativos son el Código de Comercio o la Ley General de Sociedades Mercantiles, ya que declaran expresamente ese carácter. Pero también es mercantil la Ley de Contrato Seguro, ya que deviene o regula un acto de comercio. Tanto la ley como los reglamentos contienen disposiciones generales y abstractas de cumplimiento obligatorio, en virtud de lo cual el Estado puede imponer coactivamente e inclusive imponer sanciones por el incumplimiento. Ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuándo tiene una ley el carácter de mercantil? Una ley tendrá el carácter mercantil cuando el legislador se lo ha dado explícitamente y cuando recae sobre alguna materia que la ley ha señalado como mercantil. Bueno, no sé si me explico. Por supuesto que sí. Y creo que es importante concluir que las leyes mercantiles son, ante todo, las normas del Código de Comercio y las leyes especiales de naturaleza mercantil. Sin embargo, esto no excluye que algunas normas del Código de Comercio sean comunes en todo el derecho privado cuando no regulan preponderantemente la materia de comercio. Asimismo, tampoco se excluye que el Código Civil en alguna circunstancia sea aplicable en el derecho mercantil de manera supletoria. Ahora, analicemos la segunda fuente formal del derecho mercantil, que es la costumbre y los usos mercantiles. Es muy importante diferenciar la costumbre de los usos mercantiles, pues hay que resaltar que para algunos autores son sinónimos y no hay distinción alguna entre ambos. Pero para algunos doctrinarios, la distinción entre ambos términos radica en la corta duración o antigüedad de los usos frente a la antigüedad de la costumbre. Oye, Carito, entonces, ¿qué entendemos por costumbre mercantil? Lo entendemos como los actos mercantiles o de comercio repetidos constantemente a lo largo del tiempo, no regidos por una norma de derecho en la forma de ley escrita.
Aunque, para el maestro Rafael de Piñavara, la costumbre es el modo originario de manifestación de la voluntad social. Asimismo, considera que la costumbre es la norma creada e impuesta por el uso social. Ahora, debemos señalar que de donde encontramos más la utilización del vocablo usos es en la legislación bancaria. Así pues, el vocablo costumbre es mucho más frecuente en el Código de Comercio. Sí, y es que, en cuanto a los usos, existen varias legislaciones mercantiles que recurren a los usos para complementar su contenido, como lo son la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley de Sociedades de Inversión, etc. Estos usos no deben entenderse como usos interpretativos o convencionales, sino normativos o generales. Los usos interpretativos o convencionales surgen de las relaciones entre personas determinadas, cláusulas contractuales que por comodidad no se enuncian explícitamente y tienen un valor similar a las estipulaciones de las partes, y se aplican únicamente a las personas en cuyas relaciones se han formado, demostrando un consentimiento tácito, siendo esto su fuerza obligatoria. Por otro lado, los usos normativos o generales es cuando un uso interpretativo convencional llega a ser practicado por toda la sociedad, con la convicción de ajustarse a una regla de derecho. Surge un uso general o normativo cuya validez es ya objetiva e independientemente de las voluntades de las partes, y su desconocimiento no exime de su cumplimiento. Y para concluir con este tema, hablemos de la tercera y última fuente formal del derecho mercantil, la jurisprudencia. La jurisprudencia no es otra cosa más que la interpretación de las leyes mercantiles en los tribunales federales o, en su caso, los tribunales comunes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como integrante del Poder Judicial de la Federación, es quien hace esta interpretación de las leyes mercantiles y su órgano de publicidad es el Seminario Judicial de la Federación, donde puede consultarse la jurisprudencia por aquella establecida. Es necesario crear la jurisprudencia, debido a que algunas leyes o disposiciones legislativas no contemplan algunas conductas de los individuos, lo que trae como consecuencia lagunas del derecho, y la ausencia de disposición establecida para resolver una cuestión jurídica, y al existir dichas lagunas en el derecho, surgen los problemas de interpretación de la ley. Bueno, ahora, pasando a otro tema muy diferente, vamos a calentar motores. ¿Qué entiendes tú por sujeto del derecho mercantil? ¿No tienes ni idea de lo que te pregunté? Bueno, Alan te lo va a explicar. Son sujetos del derecho mercantil los comerciantes. Sin embargo, cabe distinguir entre aquellos que lo realizan de manera ocasional y los que se dedican a celebrarlo de forma habitual. Los primeros no son comerciantes, pero los segundos sí lo son. Espera, ¿qué? No te hago bolas y te pongo un ejemplo. El que compra algo en la tienda no es un comerciante, solamente realiza un acto eventual de adquisición de mercancía. Por lo tanto, decimos que es un sujeto accidental del comercio. Pero el que lo vende hace esa actividad su profesión como un medio de sustento económico cotidiano. Ok, ahora todo tiene sentido para mí. Así es, Gordis, súper fácil. A ver. ¿Y entonces, cómo se define comerciante exactamente? Bueno, por lo que yo he estudiado, comerciante, sobre todo es la persona que comercia sujeto de las leyes mercantiles, el cual interviene dentro del mercado como productor, distribuidor e intermediario de mercancías y servicios. Yo por ahí leyendo, me encontré con que el Código de Comercio dispone en su artículo 3 quiénes pueden ser comerciantes. Y bueno, me quedó muy claro que se reputan en derecho comerciantes las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de estas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio. ¿Estoy en lo correcto?
Por supuesto que es así. Leíste bien y me alegra que lo hayas entendido a la perfección. Oigan, me parece súper importante que hablemos de las clases de comerciantes. ¿Están de acuerdo conmigo? Oh, sí. Comencemos con el primero, que es el comerciante persona individual. Y esta es la persona individual o física con capacidad legal para ejercer el comercio. Hace de él su ocupación ordinaria o profesional permanente. Solo que hay una excepción estipulada en el artículo 12 del Código de Comercio. No pueden ejercer el comercio. Como primer punto, los corredores. Como segundo, los quebrados que no hayan sido rehabilitados. Como tercero, los que por sentencia ejecutoriada hayan sido condenados por delito contra la propiedad, incluyendo en estos la falsedad, el peculado, el cohecho y la concusión. Segundo, comerciante persona colectiva. Los comerciantes colectivos o sociedades mercantiles de nacionalidad mexicana o extranjera, por disposición legal, ejercen el comercio de manera lícita cuando se encuentran registrados y tienen reconocida su personalidad jurídica. Los comerciantes, por supuesto, que tienen derechos y privilegios que se encuentran en correlación con sus obligaciones, por mencionar algunos. Derecho de asociación para ser miembro de la Cámara de Comercio, derecho exclusivo de uso y explotación del nombre y marca comercial, derecho de uso y explotación exclusiva de avisos comerciales originales para publicar su negocio o calidad mercantil, entre otros. Las sociedades mercantiles son reconocidas como personas morales, sujetos del derecho con capacidad jurídica, patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad propios, distintos de la persona de los socios que la integran. Las personas morales son denominadas como empresas y se entiende por empresa al organismo social integrado por elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo es satisfacer necesidades del mercado para la principal obtención de utilidades mediante los factores de producción, capital y trabajo, o bien la prestación de servicios a la comunidad. Existen numerosas diferencias entre unas empresas y otras. Sin embargo, según el aspecto en que nos enfocamos, podemos clasificarlas de diferente forma. Hay dos clasificaciones importantes, que es la clasificación doctrinal y la clasificación legal, las cuales se explicarán detalladamente. Así es, y empezando por las doctrinales, se subdividen en, por su actividad económica, estas en sector primario, que son las extractivas, sector secundario, que son las que se encargan de transformar la materia prima, y sector terciario, que es destinado a dar servicios. Por su forma jurídica, estas se constituyen en empresas individuales y en colectivas o sociedades. Por su ámbito de actuación, referido al ámbito geográfico en las que las empresas realizan su actividad, tales como las empresas locales, regionales, nacionales y transnacionales. Seguido están las de clasificación legal, que a pesar de que la Ley General de las Sociedades Mercantiles es omisa para definir a esta organización, en su artículo 1 reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles: sociedad en nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa. Cualquiera de las sociedades a que se refieren las fracciones 1 al 5 de este artículo podrá constituirse como sociedades de capital variable. Perfecto. Ahora que sabemos cómo se clasifican y cuál es cuál, desprendiéndonos de las empresas por su forma jurídica, comencemos explicando una y cada una de este tipo de sociedades. Está bien, empecemos con sociedad en nombre colectivo. Es aquella que existe bajo una razón social y en la que todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La razón social se formará con el nombre de uno o más socios, y cuando en ella no figuren la de todos, se añadirán las palabras y compañía. Esto establecido en el artículo 25 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles. Sociedad en comandita simple.
es la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados que responden de una manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones pactado en el artículo 51 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad en responsabilidad limitada. Se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables en la orden o al portador, pues solo serán cedibles en los casos con los requisitos que establece el artículo 58 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad anónima es la que existe bajo la denominación y se compone exclusivamente de socios, cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta de la de cualquiera otra sociedad, y al emplearse, irá siempre seguida de las palabras Sociedad Anónima, S.A., escrito en el artículo 87 y 88 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones es la que se compone de uno o varios socios comanditados que responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales, y de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. La sociedad en comandita por acciones se regirá por las reglas relativas a la sociedad anónima, y en el capital social estará dividido en acciones y no podrán cederse sin el consentimiento de la totalidad de los comanditados y el de las 2/3 partes de los comanditarios. Artículo 207, 208 y 209 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sociedad cooperativa. Se rige por la Ley General de Sociedades Cooperativas en su artículo 2, y es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Esperemos que hayan puesto muchísima atención a estos puntos, ya que les pueden servir muchísimo en algún punto de sus vidas. Chicos, hemos llegado a la parte intermedia de este programa y bueno, ahora hablaremos de las sociedades irregulares. ¿Alguno de ustedes sabe de qué trata este tipo de sociedad? Se denomina sociedad irregular aquella sociedad constituida en la escritura pública y que desiste de la inscripción en el registro público de comercio. Carece de una personalidad jurídica propia independiente de sus socios. Se rige por las leyes civiles, ya que son sociedades de hecho. Al ser esto así, no se aplica la responsabilidad limitada, por lo que los socios responden de las obligaciones contraídas en nombre de la empresa. Así es, si la sociedad irregular decide realizar una inscripción al registro público de comercio, será cuando reciba la personalidad jurídica y se asume una responsabilidad ilimitada de los socios, aunque responderán por las actuaciones realizadas antes de su inscripción. También se determina que el motivo de su irregularidad es eximirse del pago de impuestos y no querer cumplir con trámites que le exige el gobierno de estar legalmente reconocida su constitución, por lo que sus representantes responden de manera personal, solidaria e ilimitada frente a terceros por daños y prejuicios que les ocasione su irregularidad. En este tema hablaremos sobre la sociedad anónima. Explicamos un poquito en el capítulo 4 que habla de sociedades mercantiles, pero no abarcamos tan explícitamente como lo haremos aquí. Así que pon mucha atención porque esto va a estar muy interesante. Ahora, ¿qué es la sociedad anónima? ¿Cómo se conforma?
Bueno, la sociedad anónima es una sociedad de naturaleza mercantil dedicada a la explotación de una actividad económica con capital propio dividido en acciones e integrado por las aportaciones de los socios, quienes no responderán por las deudas sociales sino hasta el límite de la aportación realizada o comprometida. La sociedad anónima, como cualquier otra sociedad mercantil, debe estar registrada en el Registro Público de Comercio, que es la institución que se encarga de brindar seguridad y certeza jurídica a través de la publicidad de los actos jurídicos mercantiles relacionados con los comerciantes, y que, conforme a la ley, lo requieran para surtir efectos contra terceros. Su denominación es elegida libremente, teniendo en cuenta que debe contener la indicación SA y no exigir otra igual. En cuanto a su domicilio y nacionalidad, este debe registrarse en donde se encuentra el centro de su efectiva administración y dirección o principal explotación. Dentro de sus características se encuentra según su tipo de financiamiento, que se pueden clasificar en sociedad anónima abierta o cerrada. La sociedad anónima abierta es aquella que recurre al financiamiento por parte de personas ajenas a través de la emisión de acciones en la bolsa de valores, suscripción pública o emisión pública de acciones. Y en la sociedad anónima cerrada es aquella sociedad anónima en la cual su capital está conformado por los socios fundadores. La constitución de una sociedad anónima se basa en el requerimiento establecido según el orden jurídico respectivo al país en donde se establezca. En México, para proceder a la constitución de una sociedad anónima, se requiere que haya 2 socios como mínimo y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos, que el capital social no sea menor de 50,000 pesos y que esté íntegramente suscrito, que se exhiba en dinero en efectivo, cuando menos el 20% del valor de cada acción pagadera en numerario, y que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario. En el artículo 91 de la Ley General de Sociedad Mercantil, la escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, además de datos requeridos por el artículo 6, los siguientes: la parte exhibida del capital social, el número, valor nominal y naturaleza de la acción en que se divide el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 125. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores. El nombramiento de uno o varios comisarios. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus deliberaciones, así como el ejercicio del derecho de voto en cuanto a las disposiciones legales que puedan ser modificadas para la voluntad de los socios. Pasando a su estructura, la sociedad anónima se encuentra delimitada en su estatuto, los cuales establecen la creación de órganos encargados de realizar las diferentes funciones para el logro de sus objetivos, los cuales son la Asamblea General de Socios, el órgano de administración y el órgano de vigilancia. Formar una sociedad anónima puede ser beneficioso para quienes la integran, puesto que tiene a ser una sociedad estable dentro del mercado. Los accionistas no tienen responsabilidades personales, es fácil acumular capital y el capital proviene de los accionistas de la empresa. El título de crédito es el documento necesario que presume la existencia de un derecho de carácter literal, personal, legítimo, patrimonial, consustancial, autónomo y que está destinado a circular. Los títulos de crédito reconocidos por la ley son el pagaré, la letra de cambio, el cheque, el certificado de depósito y el bono de prenda. Oye, Karen, y es que con saber que todos estos títulos de crédito se manifiestan en la sociedad, me he hecho la pregunta: ¿cuáles son las características de los títulos de crédito? ¿O acaso tú no te lo has preguntado alguna vez? Así es, Tania. Claro que me lo he preguntado muchísimas veces. Y es que me puse a leer un artículo que publicó la Universidad Interamericana para el Desarrollo, en donde especificaba que sus características son la incorporación, la autonomía, la literalidad, la legitimación, la formalidad y la circulación. ¿Y crees que me podrías explicar en qué consiste cada uno de ellos?
Por supuesto que sí, amiga. Mira, la incorporación, como su nombre lo dice, incorpora un derecho cuyo ejercicio se condiciona a la exhibición del documento. O sea, el tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Esto nos lo dice el artículo 17 de la Ley General de Título y Operaciones de Crédito. Yo leí sobre la literalidad y esta nos dice que se le denomina a que la medida de los derechos y las obligaciones incorporados en el documento está en lo que aparece escrito en el mismo, sin que se puedan hacer valer derechos que no se encuentren en lo expresamente consignado en el título de crédito. La autonomía consiste en que hace inoponible al tenor del título las excepciones personales que tenga el deudor en contra del beneficiario y las que hayan tenido con anterioridad al título. Deriva de la propiedad del título mismo y por eso puede subsistir, aunque no exista el derecho del que lo tramita. La legitimación es la función que tiene el título de investir al adquiriente el derecho que le transmite el anterior tenedor. Consiste en la certeza y seguridad jurídica necesarias para determinar que quien cobra la deuda cambiaria es verdaderamente el que tiene derecho a hacerlo. Seguido, la formalidad en los títulos de crédito, así como los datos que se generen de estos, solo producirán sus efectos cuando cumplan con los requisitos que establece la ley. Y por último, la circulación. Como ya se ha mencionado, los títulos de crédito son cosas mercantiles, por lo tanto, están destinados a transitar por diferentes personas. Ahora, los títulos de crédito se clasifican por, atendiendo a la ley que los rige, como nominados, que son los que están regulados en una ley, ejemplo, el pagaré, y los innominados, que son los que pese a no estar regulados en una ley, existen y son consagrados en los usos mercantiles, atendiendo a su objeto, como personales, que son llamados también corporativos. Su fin no es un derecho de crédito, sino otorgar al tenedor el ser miembro de una corporación, ejemplo, acciones en una sociedad anónima, y obligacionales, que serían los tradicionales, pues buscan otorgar un derecho de crédito. Y por último, los reales, que estos son representativos de mercancías, ejemplo, los certificados de depósito. Por la forma de creación, como singulares, estos son creados en un solo acto, ejemplo, el cheque, y los seriales, que son creados en serie como las obligaciones en la sociedad anónima. Por la operación que documentan, de crédito que documentan una operación de crédito para definir un pago como la letra de cambio y el pagaré, y de pago, que son aquellos que se utilizan como medios aptos para realizar pagos, como ejemplo está el cheque. Por la deuda que implica. Como en deuda pública, estos son cuando son emitidos por el Estado en sus 3 niveles de gobierno, y como deuda privada es cuando su emisión es realizada por personas físicas o morales. Y pues, ¿cómo de que no? Hay formas de circulación y transmisión de los títulos de crédito. Primero comentaremos sobre su circulación. Las formas de circulación se dividen en normativo, a la orden y al portador. Los normativos tienen una circulación más restringida porque para su transmisión se necesita la aprobación del emisor y la inscripción en los libros de la persona moral. A la orden son aquellos que, estando expedidos a favor de una persona determinada, se transmiten por medio de endoso y la entrega misma del documento. Al portador son aquellos que, estando expedidos a favor de una persona determinada, expiden sin hacer constar el nombre del titular y se transmiten por simple tradición. Ahora, por sus formas de transmisión, son por endoso, por cesión, por herencia y por adjudicación judicial. El más usado y el más común dentro de todo esto es el endoso. Y pues bueno, el endoso es la cláusula accesoria e inseparable del título en virtud de la cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transmitiéndole el título con efectos limitados o ilimitados. Por lo tanto, el endoso consiste en la anotación escrita en el título o en una hoja adherida al mismo. Normalmente se anota en el dorso del documento, aun cuando la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no contiene ninguna disposición que imponga su anotación en un lugar preciso.
Y por supuesto, debe tener requisitos específicos para que sea válido. Y estos son el nombre del endosatario, la firma del endosante o de la persona que suscribe el endoso a su nombre, la clase de endoso y el lugar y fecha. Los endosos tienen distintos tipos de clasificación, como endoso en propiedad, en blanco, en procuración y en garantía. Comenzando con los endosos en propiedad, podemos decir de estos que es un endoso ilimitado. Transmite el título en su totalidad, por lo que el endosatario adquiere toda la propiedad del mismo y la titularidad de los derechos del documento. Es importante mencionar que para que este tipo de endoso se lleve a cabo de una forma exitosa, debe hacerse antes del vencimiento del título, por lo que después de esa fecha será completamente nulo. Endoso en blanco. Este tipo de endoso es ilimitado. Tiene lugar cuando el documento solo figura la firma del endosante y carece del nombre del endosatario. El endoso en procuración es un endoso limitado que no transfiere la propiedad del título al endosatario, sino que conforme lo sostiene el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solo lo faculta para cobrar el documento judicial o extrajudicialmente, para protestarlo, para endosarlo en procuración y para presentar el documento a la aceptación. Y por último, el endoso en garantía. Se encuentra previsto en los artículos 36 y 334 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Constituye una forma de establecer un derecho real de prenda sobre los títulos de crédito. El endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título transmitido, concediéndole las mismas facultades que el endoso en procuración. Y para darle un plus a esto, hablaremos de un personaje importante dentro de los títulos de crédito, que es el aval. El aval es el acto escrito en el propio documento, por virtud del cual la persona que lo da, llamada avalista, garantiza en todo o en parte el pago de un título de crédito. La función económica del aval es de garantía. La firma del avalista en el título o documento lo convierte en un deudor cambiario y produce la certidumbre del pago del documento. Sabemos que el contrato es una especie del convenio que produce o transfiere derechos y obligaciones. Dicho esto, podemos afirmar que el contrato mercantil es el de acuerdo de dos o más voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones de naturaleza mercantil en la cual existe en una de las partes la presencia de un comerciante, ya que su fin es la industria o el comercio o por el carácter mercantil del objeto sobre el que recae, es decir, es un negocio jurídico bilateral que tiene por objeto un acto de comercio. Por si no sabes qué es un acto de comercio, te lo explico primeramente diciéndote que es todo aquel acto jurídico calificado como mercantil por la ley. Esto es la compra de un bien, un producto o, en su defecto, la adquisición de los derechos de los mencionados, a partir del pago de una suma de dinero acordada con quien vende, que será hasta ese momento el dueño o poseedor de los derechos del bien en cuestión. De acuerdo con Piña, los contratos se constituyen por 3 elementos esenciales y a la falta de uno de ellos no podrán ser considerados contratos, los cuales son los sujetos, aquellas personas que intervienen en la elaboración del contrato, sea vendedor o comprador. El objeto u objetos. Este podrá ser de 2 formas. Objeto indirecto, la venta de la conducta que se hace o se deja de hacer. Objeto directo. Si se realiza, por ejemplo, una compraventa, el comprador deberá pagar por el objeto comprado cierta cantidad y el vendedor deberá hacer entrega del objeto. El consentimiento de los sujetos. El acuerdo voluntario de las 2 partes a realizar la compraventa o la actividad que se hará o dejará de hacer.
creo que ahora sí ya les quedó claro lo que son los contratos mercantes. Y bueno, cambiando de tema, ahora en este podcast hablaremos de las operaciones de crédito, que bueno, se llaman operaciones de crédito en sentido amplio a todas las operaciones reguladas por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mientras que en sentido estricto solo son aquellas que implican una apertura de crédito. Las operaciones de crédito se clasifican según la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en el reporto. El reportador adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportado la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie, en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un premio. El premio queda en beneficio del reportador, salvo pacto en contrario. Artículo 259. El depósito en depósito bancario, que es el depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o monedas extranjeras, transfiere la propiedad al depositario y lo obliga a restituir la suma depositada en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 267. Depósito bancario de títulos. El depósito bancario de títulos no transfiere la propiedad al depositario, a menos que, por convenio escrito, el depositante lo autorice a disponer de ellos con obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. Artículo 276. Depósito de mercancías en almacenes generales. Los almacenes pueden recibir una guarda de mercancías o bienes genéricamente designados, con obligación de restituir otros tantos de la misma especie y calidad, siempre que dichos bienes o mercancías sean de calidad tipo, o que, de no serlo, puede conservarse en los almacenes en condiciones que aseguren su autenticidad. Una muestra conforme a la cual se efectuará la restitución. En este caso, los almacenes responden no solo de los daños derivados de su culpa, sino aún de los riesgos inherentes a las mercancías o efectos materia del depósito. Artículo 281. De los créditos. Contrato de apertura de crédito. En virtud de la apertura de crédito, el creditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del creditado o a contraer por cuenta de éste una obligación, para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado al creditado a restituir al creditante las sumas de que se disponga, o a cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo, y en todo caso, a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen. Artículo 291. Cuenta corriente. En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo en una cuenta, y solo el saldo que resulte a la clausura de la cuenta constituye un crédito exigible y disponible. Artículo 302. Cartas de crédito. Las cartas de crédito deberán expedirse en favor de una persona determinada y no serán negociables. Expresarán una cantidad fija o varias cantidades indeterminadas, pero comprendidas en un máximo cuyo límite se señalará precisamente. Las cartas de crédito no se aceptan ni son protestables, ni confieren a sus tenedores derecho alguno contra las personas a quienes van dirigidas. Chicos, hemos llegado ahora sí a la parte final de este podcast. Estamos muy tristes de terminarlo, pero no nos iremos sin antes hacer un desglose muy rápido de este tema. Comenzamos contigo, Tania. Por supuesto, Dayi. Comenzaré diciendo que los actos de comercio que constituyen la materia mercantil son aquellos que tienen por fin la producción, la circulación y el cambio de bienes y servicios económicos con fines de mercado. Comentemos un poco sobre las instituciones que regulan este derecho. La Organización Mundial de Comercio nació el 1 de enero de 1995. Esta se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países, nivel mundial o casi mundial.
La OMC es esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos miembros para tratar de solucionar los problemas comerciales que tienen entre sí. Otro es el Programa Nacional de Franquicias, que está dirigido a emprendedores y empresarios que desean iniciar un nuevo negocio. El objetivo de este programa es apoyar la generación de nuevas empresas franquicienles con facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización de promoción, la consolidación de los modelos de franquicias existentes. Y bueno, hemos llegado al final de estos temas, pero no sin antes conocer los puntos de vista de ustedes, compañeros, colegas participantes de este increíble podcast. ¡Qué temas tan extensos! He concluido que mi conocimiento acerca del derecho y sus derivados cada vez es más alto. Nunca imaginé que el simple hecho de ser comerciante implicaría una serie de normas jurídicas acerca del derecho mercantil. Además, se me hace un tema muy interesante y pienso que esta información no solo debería quedar aquí. Sé que toda la información recabada me ayudará a tomar mejores decisiones, evitando así un conflicto legal con el derecho mercantil. Espero que todos nuestros oyentes apliquen todo lo aprendido de este podcast si algún día quieren crear una sociedad mercantil. Claro, si es que no quieren tener problemas con el sistema. En fin, aprendí diversas cosas sobre este tipo de derecho. Cosas que yo sé que me servirán demasiado al momento de querer ser una mujer empresaria. Este tema me ha dado algunos consejos e información que, insisto, no deben ser ignoradas. Espero que, al igual que a mí, les haya gustado este podcast. Me encantó poder asesorarlos sobre un tema tan importante en la sociedad. Pueden seguirnos para más información y tips de derecho. ¡Qué temas tan extensos! He concluido que mi conocimiento acerca del derecho y sus derivados cada vez es más alto. Nunca imaginé que el simple hecho de ser comerciante implicaría una serie de normas jurídicas acerca del derecho mercantil. Además, se me hace un tema muy interesante y pienso que esta información no solo debería quedar aquí. Sé que toda la información recabada me ayudará a tomar mejores decisiones, evitando así un conflicto legal con el derecho mercantil. Espero que todos nuestros oyentes apliquen todo lo aprendido de este podcast si algún día quieren crear una sociedad mercantil. Claro, si es que no quieren tener problemas con el sistema. En fin, aprendí diversas cosas sobre este tipo de derecho. Cosas que yo sé que me servirán demasiado al momento de querer ser una mujer empresaria. Este tema me ha dado algunos consejos e información que, insisto, no deben ser ignoradas. Espero que, al igual que a mí, les haya gustado este podcast. Me encantó poder asesorarlos sobre un tema tan importante en la sociedad. Pueden seguirnos para más información y tips de derecho. Como ya lo han dicho anteriormente, hemos acabado este video que tuvo como única finalidad exponer nuestros conocimientos, nuestros puntos de vista y al mismo tiempo que ustedes que están viendo este video puedan aprender infinidad de cosas como conceptos, opiniones, algunos artículos y unos cuantos ejemplos sobre derecho mercantil. Bien, solamente espero que les hayan gustado los temas del día de hoy. Solo recuerden que para más contenido no olviden darle like, suscribirse a este canal y nos vemos en un video más. Bueno, chicos, y esto es todo por el día de hoy. Esperemos que les haya sido de mucho interés y de mucha ayuda estos temas que, por supuesto, nosotros como personas físicas o morales debemos estar inmersos. Nos despedimos esperando seguir contando con su apoyo, pero no sin antes recordarles que la próxima semana trataremos sobre temas de la empresa y el derecho laboral. Todo el tema a grandes rasgos. De verdad que se va a poner tan buenísimo como este, ya lo verán. Para nosotros es todo un placer saber que contamos con todos ustedes. Déjennos un comentario sobre qué les pareció este podcast para que así nosotros sigamos mejorando en cada uno de nuestros videos. Y también apoyarnos con un like y su suscripción para que esta familia siga creciendo. Nos despedimos y pues hasta la próxima.